Bueno, seguimos con esta clase práctica de listas. Lo que vimos hasta recién es cómo uno puede construir listas en Haskell, ya sea usando la notación de corchetes o la notación de cons, o bueno, en el caso de los strings, la notación con las dos comillas, con la doble comilla. Bueno, pero una pregunta que uno se hace es, ahora que puedo construir listas, ¿qué puedo hacer con ellas? O sea, ¿cómo se pueden usar? Bueno, la primera manera que uno tiene de manipular listas es usando lo que se llaman funciones observadoras, que también deberían conocer de Gobstones. En primer lugar, la función null recibe una lista cualquiera y nos da verdadero, o sea, true, si la lista está vacía, y false si no está vacía. Está bien, esta función existe en Haskell. Por ejemplo, yo puedo preguntar si la lista vacía está vacía y la respuesta es que sí, o si la lista 1, 2, 3 está vacía y la respuesta es que no. Después tenemos la función head, que dada una lista nos da su cabeza, o sea, su primer elemento. Por ejemplo, la cabeza de la lista 1, 2, 3 es el número 1, y la cabeza del string ABC es, ¿qué cosa? Bueno, sería como ABC es una lista de letras, sería la primera letra de esa lista, y la primera letra es el carácter A. También fíjense que el tipo de G de ABC es una letra, mientras que el tipo de ABC es una lista de letras. Bien. Y por otro lado tenemos la función tail, que dada una lista, denota la lista de todos los elementos exceptuando al primero, o sea, sería la cola de la lista o el resto de la lista exceptuando a la cabeza. Entonces vamos a, o sea, más que entonces, por ejemplo, si calculamos el tail de 1, 2, 3, ¿qué nos debería dar? Bueno, 1, 2, 3 es una lista que tiene 3 elementos, entonces tail de 1, 2, 3 va a ser una lista que tiene 2 elementos. ¿Cuáles van a ser esos 2 elementos? Bueno, todos los que había en la lista exceptuando al primero, o sea que nos va a dar la lista 2, 3. ¿Cuál va a ser el tail de la lista ABC? Bueno, la lista ABC es una lista que tiene 3 letras. El tail de ABC va a ser una lista que tiene 2 letras, que van a ser estas 3 exceptuando la primera. Entonces el resultado va a ser la lista que tiene a la letra B y a la letra C, o dicho de otra forma, el string BC, en la cadena de texto o el texto BC. Bien. Y una pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre cuando se introduce alguna operación es si esas operaciones son totales o son parciales. O sea, ¿funcionan siempre o a veces pueden fallar, pueden dar un error, pueden dar un boom? Bueno, primero veamos la operación null. Dijimos que dada una lista nos decía si es vacía o no. Bueno, la operación null es total. Es total porque si yo le doy cualquier lista, siempre me puede decir si la lista está vacía o no vacía. En cambio, la operación head, por ejemplo, si yo le doy una lista, me devuelve su primer elemento. Por ejemplo, el head de 1, 2, 3 era 1. Pero esa función, ¿se puede aplicar siempre? Bueno, no se puede aplicar siempre. ¿En qué caso se les ocurre que va a dar un error? Bueno, si yo, por ejemplo, hago head de la lista vacía, eso no tiene sentido, ¿está bien? O sea, no te puedo devolver el primer elemento de una lista vacía. Entonces la operación head va a ser parcial. Y la operación tail también va a ser parcial, ¿no? Porque si yo te doy una lista y te pido que me des a su cola, o sea, a todos los elementos de la lista salvo al primero, eso tampoco se va a poder hacer si la lista está vacía, ¿está bien? Porque ¿qué significa sacarle el primer elemento a una lista que no tiene ningún elemento? Esa pregunta tampoco tiene sentido. Entonces head y tail son parciales, son operaciones parciales. Bueno, quedó medio cortado, pero la idea es esa. Bien, y otra cosa que podemos pensar es qué tipos tienen esas tres operaciones. Escribamos los tipos. O sea, esas operaciones ya existen en Haskell, no hace falta que uno las defina de nuevo, pero ¿qué tipos tendrían si uno las quisiera escribir sus tipos? Primero, null dijimos que es una función que, dada una lista, nos dice si está vacía o no. Entonces, recibe una lista de algo. ¿De qué? Ahora vemos. Y devuelve si está vacía o no. O sea, devuelve un valor de verdad que puede ser true o false. Entonces el resultado va a ser un booleano. ¿Está bien? Y la lista que yo le tengo que pasar a null, ¿de qué tipo tiene que ser? Bueno, puede ser una lista de cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser una lista de algún tipo cualquiera. Podría ser una lista de int, podría ser una lista de char, podría ser una lista de
listas de pares int char o lo que sea. Y esta letra A representa ese tipo incógnito que no sabemos cuál es, pero quizás en algún momento, cada vez que usemos null, ese elemento, ese tipo podría ser algún tipo diferente. Bien, entonces ese es el tipo de null. Head es una función que dijimos que recibe una lista y nos da su primer elemento. Entonces, si yo te doy una lista de elementos de tipo A, la operación head me va a devolver un elemento de tipo A. Por ejemplo, el head de una lista de números va a ser un número. En cambio, tail es una operación que, dada una lista de A, devuelve su cola, que es también una lista de A. Entonces, el tail de una lista de A va a ser una lista de A. Por ejemplo, el tail de una lista de letras va a ser también una lista de letras. Bueno, y pensemos en esta función. Esta función, acá yo la llamé f, y hace lo siguiente. Acá está solamente el código, el programa, y no nos dicen qué tipo tiene. Y la pregunta es, pensemos qué tipo tiene. Esto es como un ejercicio para ver cómo uno trabaja pensando con los tipos que tienen las cosas en Haskell. Bueno, f va a ser una función, ¿está bien? Entonces, seguro f en algún lado va a tener que tener alguna flecha, ¿no? Porque es una función. ¿Cuántos parámetros tiene? Bueno, tiene dos parámetros. Entonces vamos a tener acá un parámetro, o acá otro parámetro, y después va a devolver algún resultado. ¿De qué tipo son los dos parámetros y de qué tipo es el resultado? Bueno, todavía no sabemos, así que empecemos a mirar el código. X es el primer parámetro e Y es el segundo parámetro. Acá, este if dice si X es null, o sea, si X es la lista vacía, eso nos va a dar un booleano, pero fíjense que null recibió una lista de elementos y devolvió un booleano. Entonces, eso ya nos indica que X tiene que ser sí o sí una lista de algo. ¿Una lista de qué? Bueno, no sé todavía. Quizás en algún momento nos enteremos de una lista de qué tiene que ser. Bien, y acá esta pregunta, pensemos en este lado de esta expresión booleana, o sea, perdón, repito, esta expresión es un OR, es una disyunción o lógica, o sea, es un O lógico. Se fija si se cumple esta condición o esta condición. Esta condición ya vimos que era un booleano, y esta condición también es un booleano porque es el resultado de aplicarle null a algo. Tail de X, como X es una lista de algo, también va a ser una lista de algo, y entonces le voy a poder preguntar si está vacío o no. Entonces, desde este lado, esto está bien. Bueno, si el if, perdón, si la expresión que está en el if denota el valor de verdad true, entonces el if va a devolver este valor de acá, que es el segundo parámetro de la función f. ¿Está bien? ¿Hay alguna restricción sobre qué tipo tiene que tener este parámetro? Bueno, no sé, por ahora no. O sea, este tipo todavía no lo podemos completar. Pero lo que sí sabemos es que el resultado de la función va a ser de algún tipo, y ese tipo va a ser el mismo tipo que el tipo de i. ¿Está bien? Entonces, démosle nombres a las cosas. Sabemos que el primer parámetro de la función es una lista de algo, de a. El segundo parámetro es algo de algún tipo b, que en principio no sabemos qué relación tiene con a o si tiene alguna relación o no. Pero lo que sabemos por esta rama del if es que lo que devuelve el if es lo mismo que el segundo parámetro de la función. ¿Está bien? Entonces sabemos que y tenía tipo b y el resultado de la función también es de tipo b. ¿Está bien? Acá lo que sabemos es que x, que es el primer parámetro, va a ser de tipo a, y sabemos también que y va a ser de tipo b. Perdón, x es del tipo lista de a y y va a ser de tipo b. Entonces por ahora sabemos eso. Miremos esta tercera expresión, la que está en el else. O sea, si la condición booleana da false, evalúa a false, entonces el resultado final de f va a ser el resultado de evaluar esta expresión de acá, head de tail de x. Bueno, x ya sabíamos que era una lista de a, entonces el tail de x también va a ser una lista de a, porque tail recibe una lista de algo y devuelve una lista de lo mismo, una lista de elementos de ese mismo tipo. Y entonces, el head de tail de x, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, sabemos que el tail de x es de tipo lista de a, y entonces el head, el tail de x va a ser de tipo a. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el if devuelve algo de tipo a. ¿Sí? Bien, ¿y qué es lo que
podemos concluir con esto? Bueno, en un caso la función f devolvía y que tenía tipo b, y en otro caso devuelve esta expresión que tiene tipo a. Y eso implica necesariamente que a tiene que ser igual a b. ¿Está bien? Porque no puede ser que la función a veces devuelva algo de algún tipo y a veces algo de otro tipo. ¿Está bien? Una función siempre va a tener que devolver cosas del mismo tipo. Entonces, en este caso, la información que ganamos es que a era igual a b, y entonces este va a ser el tipo de la función. ¿Está bien? De hecho, si uno escribe esa función en Haskell, o sea, toda esta función en Haskell, está acá, uno puede cargar el programa, ahí lo cargué, y puede preguntarle qué tipo tiene f. ¿Qué tipo tiene f? Haskell nos dice que f, por cómo está escrita, tiene que tener este tipo. Tiene que recibir dos parámetros. El primero es una lista de p, el segundo es un elemento de tipo p, y el resultado es un elemento de tipo p. Fíjense que este tipo que escribió Haskell es exactamente el mismo que habíamos escrito nosotros, ¿está bien? Nosotros en lugar de p lo escribimos como a, pero esa es una diferencia solamente de nombres, que no cambia la esencia de cuál es el tipo que tiene f. ¿Está bien? Bueno, y como último ejercicio, evaluemos f de 1, 2, 3, 4. Primero evaluémoslo un poco mentalmente, digamos, o analizando qué es lo que debería ser el programa. Bueno, primero, f de x y acá x va a ser, vamos a escribirlo explícitamente, en este caso x es la lista 1, 2, 3, y es 4, ¿está bien? Entonces, null x es una condición que nos dice si la lista x está vacía o no. ¿La lista x está vacía? Bueno, no. Entonces null x va a ser false. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, queremos saber qué valor tiene null tail de x. Tail de x es la cola de la lista x, que sería la lista 2, 3. ¿Está bien? Y entonces null tail de x va a ser un booleano que indica si tail de x es vacía. Como tail de x es la lista 2, 3, entonces null tail de x no es la lista vacía, entonces null tail de x es false. ¿Está bien? Entonces esta condición dice null x o null tail de x, esto es false, esto también es false, entonces el o lógico, el OR entre false y false nos da false, y entonces entramos en la rama else del if. ¿Está bien? Y lo que devolvemos es la cabeza de la cola de x. Tail de x, la cola de x, ya habíamos dicho que era 2, 3. ¿Quién es head de tail de x? Bueno, head de tail de x es 2, es la cabeza de la cola de x. ¿Está bien? Entonces el resultado de evaluar esta función con estos dos parámetros tendría que ser el número 2. ¿Está bien? Este es el razonamiento que uno usa para averiguar qué valor tiene que tener una función. ¿Está bien? Obviamente este razonamiento nosotros lo hacemos a mano en este momento y puede resultar medio tedioso, pero bueno, justamente para eso tenemos computadoras que hacen el trabajo por nosotros. Y si uno escribe esta definición acá de esa función, uno puede escribir f de 1, 2, 3, 4 y si hicimos todo bien nos debería dar 2, que es exactamente lo mismo que el mismo resultado al que habíamos llegado calculándolo a mano. Bien. Bueno, y entonces esta es una manera de usar listas, es a través de las funciones observadoras. Las funciones observadoras son estas tres: null, que nos dice si una lista es vacía o no; head, que nos da la cabeza de la lista; y tail, que nos da la cola de la lista, o sea, todos los elementos salvo el primero. ¿Está bien? Bueno, esta es una manera importante de trabajar con listas y ténganla en mente bajo la manga para cuando queramos definir funciones que usan listas.